Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, vamos a ver. Desde verso 1, el libro Romanos capítulo 8, desde verso 1 hasta la 11, sí, yo leo. Sí, estamos. El libro Romanos capítulo 8, verso 1 a 11, si yo leo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sí, hasta aquí leímos. Sí, hasta ayer, ¿verdad? Compartimos sobre el pecado y función de la ley, y sobre la salvación hecha por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente nosotros ya nacimos, ¿verdad? Por Adán, bajo maldición, gratuitamente. Por eso, la causa de ser pecador bajo maldición no es nuestra obra, sino nuestro nacimiento en Adán. Estamos, ¿sí? Entonces, y en este punto uno nunca tiene que ser engañado por el diablo. El diablo engaña. ¿Cómo engaña? Tú naciste inocente, pero tú pecaste, por eso tú eres pecador. No peque más para ser justo. Pues cuando uno pregunta, ¿verdad? ¿Quién es usted ante Dios, pecador o justo? Sí, mayor parte de personas dice, sí, soy pecador, porque yo peco. Y usted, así dice, ¿no? Uno dijera, yo soy justo. Entonces usted no peca, así pregunta. Usted no peca. Entonces un bebé recién nacido pecó, por eso pecador. ¿Un bebé en qué condición nace? ¿Pecador o santo? Pecador. Entonces, ¿por qué este bebé es pecador? ¿Por pecar? No, por nacer con herencia del pecado por Adán. Así que gratuitamente uno fue ya pecador por Adán. ¿Cómo diablo engaña? Tú naciste inocente. No era pecador, tú naciste. Pero viviendo en esta tierra tan terrible, mala, ¿verdad? Mal, entonces tú pecas. Por eso desde que tú pecaste, ya tú eres pecador.
Entonces no peque más para mejorar tu vida, para ser justo. Pero siempre peca y peca y peca, aunque queriendo, ¿verdad?, no pecar. Entonces Satanás mete otra mentira para amarrar a uno. Cada vez que tú pecas, pida perdón. Mentira. Según, ¿verdad?, como ayer un poco compartimos oración, Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice, perdónanos nuestra deuda, así pida a Dios, al Padre Dios, Cristo enseñando a su Hijo. No dice, pida perdón para ser perdonado, nunca dijo así. Segunda oración, Padre Nuestro, dice, así pida, ¿verdad? Santifícase tu nombre, y como la voluntad está cumplida en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino y dánoslo pan diario a nosotros. Y después dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores, nunca por su petición. Usted tiene deuda, llame al banco con quien está con deuda, día con día llame, banquero, por favor, perdóneme mi deuda. Yo tengo 5 millones de colones de deuda con su banco. Ahora ya perdí mi trabajo, estoy muy difícil económicamente, perdóneme por favor. Estoy ya perdonado. Gracias. ¿Funcionó? Se va a subir más y más, ¿verdad?, su deuda todavía. Mientras se atrasa su pago, se crece más y más la deuda. Entonces, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, así que Dios nos perdone. ¿Qué significa? Señor, Padre Dios, quien nos ama, cancele nuestra deuda. Igualmente, San Lucas capítulo 18 están hablando, ¿verdad? Desde verso 9 adelante está presentada 2 oraciones. La oración del fariseo, la de publicano. Fariseo, ¿verdad?, siendo bien jactándose, ¿verdad?, de su obra. Levanta su mano, ora levantando la cabeza, mirando al cielo. Dios, te doy gracias, porque no soy injusto, ni adulterio, ni ladrón, ni como este publicano, indicando, condenándolo, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, y siempre te doy diezmo de lo que gano. Buenísimo soy, ¿no, Señor? Alábeme a mí. Actitud de fariseo, orando ante Dios. ¿Ante cuál templo? Templo significa casa de Dios, donde Dios está. Esa época cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Cristo mismo es el templo. ¿Sí? San Juan, capítulo 2. Señor dice, ¿verdad? Destruid el templo, yo lo levantaré al tercer día. Refirió Cristo de su cuerpo, que es el templo, así dice. Pues ante Cristo estaba 2 actitudes entre todo creyente, como fariseo. Otro publicano, ¿qué dice? Ni mirando al cielo con miedo y vergüenza por su pecado, ¿verdad? Alejado del templo, porque ni puede acercarse a la presencia de Dios por su vergüenza y miedo. Y golpeando su pecho, ¿qué dice? Dios, sé propicio por mí. Pecador, así dice. Sé propicio por mí, pecador. Perdóname, no. ¿Con qué cara pueden pedir perdóname? Siendo uno pero súper pecador, ¿cómo puede pedir? Perdóneme Dios, cada vez que yo peco, perdóneme. ¿Con qué cara pueden pedir perdón? Imposible ser perdonado por pedir. Ni tiene derecho de pedir que me perdone, aún pecando día con día uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pidió el publicano? Siendo pecador verdadero, pecador arrepentido, entendiendo que en sí no hay forma de ser salvo. Por eso se acerca al templo y ni mirando al cielo, golpeando su pecho con gran lamentación. Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, ¿qué significa? Cancéleme por favor mi pecado. ¿Qué está acordándose del publicano? La promesa de la salvación que Dios va a hacer por su Hijo Jesús. Desde Adán,
Génesis capítulo 3, debe haber caído Adán en pecado, Génesis capítulo 3 hasta Malaquía. En el Antiguo Testamento constantemente Dios está hablando del plan de la salvación por medio de Jesucristo. Ahí cabe también, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 1, verso 3 adelante, está hablando de la predestinación. ¿Sabe qué es la predestinación? Con tal que Adán no peque, viva en felicidad en paraíso, sin morir toda la eternidad ahí. El universo gigantesco, grandísimo, ¿sí o no? Si no cabe en la tierra, entonces desarrollando, ¿verdad?, la luna y Marte, como que no muere, entonces pueden desarrollar el universo entero, y sin fin. Así pueden vivir eternamente. Bien, ¿verdad? En el paraíso. Pero con tal que peque, ya activa esa predestinación. ¿Sabe qué es la predestinación? Antes de fundación del mundo, antes de fundación del universo, antes de creación del mundo, antes del inicio del principio del tiempo, Dios planeó o predestinó de que con tal que Adán cayera en pecado, se activa ese plan de la salvación que es la predestinación. ¿Cómo funciona la predestinación? Salvar al mundo entero a quien Dios ama por medio de Jesucristo. Y a los que creen en el Evangelio de Cristo serán escogidos para ser hijo de Dios, para entrar en el reino de Dios. Con tal que no creen, por su incredulidad serán condenados. Y lamentablemente serán llevados al fuego eterno. Estamos. La predestinación de la cual dice la Biblia, nunca Dios dice, yo te elijo, ya te predestiné, tú vas a ir al cielo, sea lo que sea, como sea, no importa, tú ya te elegí, tú vas a ir al cielo. Tú no es escogido, no está predestinado para entrar al cielo, entonces haga lo que haga, sea lo que sea, tú vas a ir al fuego eterno. Muchos teólogos inventan, jamás pasa así. Esa es una predestinación equivocada que imaginan muchos teólogos, bien equivocados sin ser salvos. Bíblicamente Dios predestinó a salvar al mundo entero antes de fundación del universo, con tal que Adán, por mal uso del libre albedrío, ¿sabe que Dios no hizo a Adán y Eva robot? Como computadora no lo hizo. Adán y Eva, según imagen de Dios fue hecho, según diseño de Dios, con su libre albedrío. Tiene su espíritu. Por su espíritu está libre en elegir. Obedecer, no obedecer, ¿quién elige? Adán. Con tal que Adán, mal uso del libre albedrío, pecara, ya activa la predestinación. El Padre planea salvar al mundo, Cristo viene a cumplir plan del Padre a salvar el mundo entero por su sangre, por su muerte. El Espíritu Santo testifica al mundo entero para que oiga y crea. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Para que tenga la fe, ocupa oír el Evangelio verdadero, para que tenga fe verdadera en el Evangelio de Cristo para ser salvo. La salvación por la fe. Ahí no se mete nada obra, mínima obra de uno, para que sea nuestra salvación eterna y perfecta. Solo Dios se encarna. Dios trino, el Padre planificador, el Hijo, el cumplidor, el Espíritu Santo como el testificador. Amén. El Padre planeó salvar al mundo. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Por eso ustedes leyendo San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, constantemente Cristo dice, no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Amén. En oración, Padre nuestro, ¿qué dice? Santifíquese tu nombre, como la voluntad está cumplida en el cielo, también aquí en la tierra, ¿verdad? Vengo yo a cumplir tu voluntad. Pero según el plan del Padre, Cristo Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. Se cumplió cuando Cristo dijo, crucificado, consumado es.
fue consumado el plan, el propósito con que Cristo vino aquí en la tierra. ¿Qué era su propósito? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Consumado es, ¿qué significa? Se está cumplido el perdón del pecado para el mundo una vez ya para siempre con su muerte. Amén. Cuando Cristo nace en el mundo, casi Cristo murió, ¿sí o no? Por amenaza del rey Herodes, enviando ejército a Belén, donde Cristo nació, ¿verdad? Quería matar a Jesús, pero el Padre no permite que Cristo muriera. ¿Por qué? A un Cristo sin pecado. Sin pecado puede morir o no. No puede. El Padre lo hizo escapar hacia Egipto, de fe que murió el rey Herodes, Cristo vuelve en tierra de Canaán en Nazaret, hasta que sea presentado ante Juan Bautista, fue criado ahí como hijo de carpintero. Cristo fue bautizado en el Jordán, fue testificado por Juan Bautista. ¿Qué dice? San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda promesa de Dios, Zacarías capítulo 3, verso 9, ¿qué dice? Media parte, Jehová de los ejércitos dice, quitaré el pecado de la tierra ¿en cuánto día? En un día. En un día por la desobediencia de Adán el pecado entró en el mundo. En un día que Cristo, ¿verdad?, quitó pecado del mundo. Ya pecado del mundo fue encargado en Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿En dónde fue cargado el pecado del mundo? ¿En su espíritu o en su carne? En su carne. Vaso. Dentro del vaso, ¿qué hay? Té rico está. Calentico. Entonces en este vaso, ¿qué hay? Té líquido. Usted puede mudar sin vaso en su mano. ¿Usted puede mudar? Además, té caliente, más difícil todavía. Ocupa un envase para cargar té. Cristo ocupa un envase para cargar el pecado de la tierra, pecado del mundo. ¿Qué fue su envase? La carne, el cuerpo. Primero, vaso tiene que estar limpio, bien lavado, seco, ¿sí o no? Y de fe aporta té caliente, riquísimo. Jesucristo ocupa un envase limpio, vacío, fue su cuerpo. Por lo cual, Cristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, virgen, que no conocía a ningún varón. Como un puño de tierra, fue material de hacer el cuerpo de Adán sin pecado. María, su vientre, suena como un puño de polvo que Dios hizo un cuerpo en el vientre de María, virgen, por el Espíritu Santo. Un cuerpo, pero sin pecado. Nace Cristo de virgen. María, conoce muy bien, ¿verdad?, esto. Pero Virgen María es como una sierva, como ella confesó, San Lucas 1, heme aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Ella no es madre de Dios, una cosa tan equivocada como dice el catolicismo, ¿verdad? Nada que ver. María era un instrumento por nacimiento de Cristo con un cuerpo pero sin pecado. Hubiera, ¿verdad?, nacido de José, de varón, hubiera traído pecado de Adán. Por eso debe ser por virgen, por el Espíritu Santo, para traer en el mundo con un cuerpo pero sin pecado. Por lo cual el Padre Dios no permite que su Hijo Jesús muriera por espada del rey Herodes. ¿Por qué? No tiene por qué morir. No tiene ningún pecado para morir. Pero el día
que fue ya bautizado por Juan Bautista, ¿sí o no? Juan Bautista testificó de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Isaías capítulo 53, verso 5, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Amén. Padre Dios cargó el pecado del mundo en el cuerpo de Jesús, su Hijo unigénito. Ahí está la sujeción y obediencia total. Cristo, si cargara el pecado del mundo, sí o sí debería morir en la cruz. Amén. Pero por su amor, como tal, está escrito San Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito como Cordero de Dios, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, solamente por la fe, todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino para esto, ¿no? Cargó el pecado del mundo porque el Padre lo puso en el cuerpo de Jesús. Por eso, como Cristo bautizado sale del río Jordán como cordero, ya cargado pecado del mundo en su carne. ¿Cuál es su destino? Hacia matadero, hacia Monte Calvario, para cancelación del pecado que está puesto en su cuerpo. Amén. Pero Cristo, mientras vivía, debía haber bautizado por Juan Bautista en el Jordán, testificado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quitó pecado del mundo. En un día, Cristo camina hacia matadero. Por eso se continúa Isaías capítulo 53, verso 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién? Cristo. Pero yendo hacia Monte Calvario, Cristo, ¿qué hacía? Predicaba el Evangelio. Hijo, sí Señor, tus pecados te son perdonados ya. Tu pecado no en ti, sino en mí. Tu deuda en mí. Yo cancelo tu deuda. Para esto vengo. Ya quité, cargué tu pecado juntamente con el pecado del mundo. Hijo, sí Señor, tus pecados te son ya perdonados. Encontrando con todo tipo de pecadores, a nadie Cristo condena. Con la mujer samaritana, como ayer compartimos, mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, Mateo, ladrón, Zaqueo, jefe de ladrones, a nadie condena. ¿Por qué? Cristo tiene el pecado del mundo entero en su carne. ¿Quién muere? Ellos no, Cristo sí. ¿Quién tiene pecado de ustedes? ¿Ustedes o Cristo? ¿Cristo? Sí. ¿Aún tiene su pecado ustedes? O sea, por eso aquí poquito profundicemos. Cuando usted lee la Biblia, pueden ver, ¿verdad?, grandemente donde dice el pecado y el pecado y el pecado. Se confunde. ¿Por qué? Hablando del pecado, pero sentido diferente. Usando el mismo vocabulario, pero su sentido diferente. Ahí viene confusión. Teniendo el mismo nombre Juan. ¿Cuántos Juan está aquí? Ninguno. Jorge. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánta María hay? ¿Está aquí? Una, dos, varias Marías. Nombre igual, persona diferente, ¿no? Siendo Juan, nombre igual, pero persona diferente. Así, usando el mismo vocabulario, el pecado, sentido diferente. Por eso hoy en día muchos pastores se confunden también, ¿verdad? Por eso aplicando mal ese vocabulario, pecado, se viene confusión horrible y transmite esa confusión a muchos congregantes también. Aun siendo doctores teológicos, sin Espíritu Santo no pueden distinguir final.
quedan confundidísimos. Hablando del mismo vocabulario pecado, pecado como la deuda, pecado como hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa también en la Biblia dice como el pecado. Y cuando se dice el diablo mismo como el pecado también dice. Sentido diferente, ¿eh? Pero usa mismo vocabulario el pecado. Pregunto, ¿cuál pecado Cristo cargó hace 2000 años? En su carne como Cordero de Dios, pecado como la deuda, pecado como hábito, pecado como el diablo. El pecado como la deuda. Para hacerlos a ustedes libres de toda la deuda, para que tenga derecho de entrar en el cielo. Amén. San Juan capítulo 8. Verso 31, ¿cómo dice? Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mis palabras, me seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. ¿Pecado cómo? ¿Deuda, hábito o diablo? Deuda. Amén. Pecado como deuda, Cristo canceló. Pues algunos dicen, pastor, yo soy salvo, pero yo peco, ¿qué pasa? De vez en cuando se viene algún pensamiento feo, malo, como antes. ¿Se viene ese tipo de pensamiento malo, sí? ¿Puede venir tentación, sí o no? Porque el diablo aún trabaja aquí, como león rugiente. Su carne, esta carne, aún terrenal, carnal y animal. Porque esta carne no es conversa todavía, inconversa. Por eso esta carne ocupa transformación. ¿Cuándo? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Amén. Vamos a ver. Marcando aquí Romanos capítulo 8. Vamos a ir Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Sí, leamos junto con voz alta. Vamos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Está hablando de qué? Sobre la transformación del cuerpo. Este cuerpo que aún tenemos, con el cual nacimos, hasta ahora mantenemos hasta la muerte. Si Cristo llega muy tarde, podemos mantenerlo hasta la muerte. Este cuerpo inconverso, cuerpo de humillación, cuerpo carnal, cuerpo animal, cuerpo terrenal. Con este cuerpo uno puede entrar al cielo o no. La sangre y la carne no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Este cuerpo no hereda en el reino de Dios. ¿Qué significa? Con este cuerpo inconverso, terrenal y carnal y animal, no puede entrar al cielo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Señor resucita a los justos que están primero muertos físicamente y luego a nosotros que quedaremos. Si Cristo ya pronto viene, entonces hasta que venga Cristo quedaremos como justo, renacido, seremos arrebatados, dice. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y cuerpo en un segundo, ¿verdad? Se transforma. Como un tiempo, un segundo de abrir y cerrar de ojo, el cuerpo se transforma. Como cuerpo glorioso como el de Cristo.
¿Cuándo viene esa transformación del cuerpo? ¿Uno puede pecar o no? Ni puede pecar. Ni cabe pecar ni una vez. Cuerpo santo, cuerpo perfecto, cuerpo glorioso. Así se transforma. Como el cuerpo glorioso de Cristo, como dice verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, dice. Por el poder de Dios debe ser. Por eso, hasta que venga la segunda venida de Cristo para transformación de nuestro cuerpo, este cuerpo aún inconverso, diablo constantemente trabaja. Porque en el cuerpo que hay, hábito pecaminoso. ¿Sí o no? Naturaleza pecaminosa. Por eso el diablo siempre constantemente va a trabajar por medio de su carne, según deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida, con los cuales diablo domina el mundo entero pecador. Aún usted, aún siendo justo por la fe, tiene este cuerpo igual que cualquier hombre pecador del mundo, diablo puede trabajar. Espíritu Santo mora en el corazón de cada justo creyente verdadero, sellado con el Espíritu Santo. En el Espíritu mora el Espíritu de Dios. En la carne mora hábito pecaminoso. Espíritu Santo trabaja en mi espíritu. Diablo trabaja en mi carne. En uno se forma dos mundos terribles. Siempre pelean. Usted no ve esa zona, Medio Oriente. Está tirando misil, ¿sí o no? Ambos lados están matando mutuamente. Israel y Ismael. Esa guerra es Israel. Porque Abraham, por su error, por su incredulidad, cuando él tenía 86 años, tuvo un hijo con sierva, esclava Agar, un hijo llamado Ismael. No era según la promesa de Dios, no era por la fe. Cuando Abraham tenía 99 años, Jehová manifestó: Abraham, sí Señor, tú vas a tener un hijo. Señor, ya tengo mi hijo. Ese hijo no es tuyo. Sí Señor, mío. Pero Dios no reconoce como hijo de Abraham. Segunda promesa, porque la promesa de Dios, Abraham tener hijo con su esposa Sara. Dios no reconoce como hijo de la promesa de Dios, Ismael, que nació de Agar, una sierva. Debe ser de una mujer libre como tu esposa Sara. Abraham responde: pero Señor, mi esposa ya muy vieja, está jorobada y así está bien flaquita. ¿Cómo puede tener bebé, Señor? Yo tengo casi 100 años, mi esposa casi 90 años. Pero Dios dice, igual. Yo te haré tener hijo, ¿verdad? Con tu esposa Sara. Sí, Abraham inició con esa incredulidad, pero debía haber encontrado con Cristo, con Jehová, cuando tenía 99 años, y se cambió corazón de Abraham y tuvo fe, creyendo en Dios. ¿Dios cómo? El que llama lo que no es y resucita a los muertos. O sea, vamos a ver esa fe, Aquí dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 17. Dice, como está escrito, no te he puesto por padre de muchas gentes. Te he puesto
por padre de mucha gente. Por eso Abraham se cambió nombre a Abraham, significa padre de mucha gente. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Que había dicho Jehová a él, así será tu descendencia. 19, leamos junto con voz alta, vamos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la eternidad de la matriz de Sara. Ahí está la fe verdadera. 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cuerpo de cuál? De Adán. Adán no, Abraham, casi 100 años. Un señor muy anciano, 100 años. Aquí no está ninguno que alcance 100 años, ¿verdad? Pero Abraham, considerando su cuerpo, casi 100 años, casi muerto yo. Pero Abraham, ¿qué? Dios me dijo, Dios me cumple. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo de casi 100 años como si estuviera muerto. Ahí está la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Aunque yo peque, por ejemplo, aunque yo peque, Cristo ya canceló todos mis pecados, por lo cual soy perdonados. Pero yo sé que está mal mi pecar, ¿sí o no? Espíritu Santo que mora en mí me transforma, me cambia. Por eso, considerando el cuerpo de Adán, casi 100 años, casi muerto, pero no se debilitó su fe, sino que acá dice verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la eternidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Según esa fe, cuando se cumplió 100 años edad de Abraham tuvo hijo de la promesa de Dios, Sara. Sara no, Isaac, ¿verdad? Por Sara. Por eso, y aquí están hablando la fe. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos cabemos ahí, ¿verdad? Por cuanto todos, nadie es excepto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después 24 que dice, siendo justificados gratuitamente. Usted no cancela nada, no paga nada, porque Cristo pagó todo, por toda nuestra deuda pasada, presente y futuro, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, así dice. Aunque hemos pecado toda la vida, y puede ser que peque hasta la muerte, pero el Señor Jesucristo, quien vino hace 2000 años, cargó nuestra deuda, todo nuestro pecado en su carne, y se la llevó al monte Calvario, murió en la cruz. ¿Cristo pagó ya o no? Toda nuestra deuda. Perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuándo? Cuando nos cancelan.
Por favor, Señor, según la promesa del Padre, que muera ya en la cruz para nuestra salvación. Eso significa esa oración. Cuando Cristo se acercó ya al monte Calvario, antes de ser entregado por Judas Iscariote, ¿sabe dónde Cristo estaba? ¿Dónde Cristo fue entregado por Judas Iscariote? ¿En dónde? En el monte Olivos. En el monte Getsemaní. ¿Me explico? En el monte Getsemaní, ¿qué ocurrió? Cristo oraba al Padre, ¿sí o no? Cayendo su sudor como si fuera sangre. ¿Qué pidió? ¿Qué oró? 3 veces, ¿verdad? Intensamente Cristo oró y pidió al Padre. ¿Qué dice? Padre, tú eres todopoderoso. Si puede pasar esta copa, hágame por favor. Pero hágase tu voluntad. Pregunto, ¿Cristo en qué condiciones está? ¿Con pecado o sin pecado? ¿Cargó pecado del mundo o no? Entonces, ¿con pecado o sin pecado? Por sí nunca pecó, pero cargó nuestro pecado. Cargando pecado del mundo, ¿Él puede brincar el castigo o no? ¿Puede evitar el castigo? ¿Cómo? Por eso, pase, si puede pasar esta copa de ira del Padre sobre Él. No es copa de vino de fiesta, esa copa de ira del Padre sobre Él. ¿Por qué la ira de Dios cae sobre Jesucristo? Por el pecado que ya ha cargado Él. Amén. Por eso Él dice, Padre, si puede pasar esa copa de ira tuya sobre mí, pero hágase tu voluntad. 3 veces oró al Padre, Padre no responde nada. Porque la voluntad del Padre está establecida ya en el cielo, ¿sí o no? En la tierra debería cumplirse. Para esto Cristo vino. ¿Cristo puede escapar de la ira de Dios? ¿O no? No se puede. Porque el pecado del mundo se está puesto en su carne. Debe haber orado 3 veces. Cristo sabía que iba a venir Judas Iscariote para entregárselo a los soldados romanos, para llevárselo a Poncio Pilatos y sentenciara a él y lo matara crucificándolo. ¿Cristo se escapó o no? No se escapó. Esperó en su lugar, esperando que venga Judas, que le entregara a los soldados romanos. Judas besándolo a Jesús. Cristo dijo a él, a su oído, ¿verdad? Con tu beso me entrega, Judas. Así dice. Cristo sabía, ¿no? ¿Por qué lo besa? Eso era un señal de entrego a Jesús en la mano de ellos. Cristo sabía de todo. Final por Poncio Pilato fue sentenciado a pena de muerte, ¿verdad? Por empujón de los judíos. Y se lleva a Cristo sobre el monte Calvario. Amén. Porque el Padre Dios quien ayudó cuando Cristo nació recién, lo hizo escapar hacia Egipto, para que no muera por la espada del rey Herodes. Porque ahora Jehová Padre Dios, que ama tanto a su Hijo unigénito, ¿por qué no lo ayuda? O sea, tiene pecado. ¿Pecado de quién? De todos nosotros, no de Cristo. Cristo no tiene ningún pecado, porque nunca nació pecador ni pecó. Cordero perfecto de Dios. Pero el Padre ahora no ayuda a su Hijo. Más bien el Padre lo entrega en la mano de Poncio Pilato, que lo matara. Cuando Cristo ya murió en la cruz, ¿sabe? Primera palabra que dijo:
Entre 7 palabras que Cristo habló en la cruz, aún muriendo por 6 horas, derramando la sangre. Primer palabra fue esto: oh, Padre, perdónalos a todos ellos, ¿verdad? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Quién tiene derecho de pedir al Padre que perdone? ¿El que peca o el que cancela? Obviamente el que cancela tiene derecho de pedir: Padre, perdónalos, porque yo cancelo todos sus pecados. El que peca y no paga, no tiene derecho de pedir perdón. El que paga sí, sí o no. Por eso Cristo, aún tan maltratado, ¿verdad?, por todos los judíos y soldados romanos y Poncio Pilato, pero Cristo muriendo en la cruz, al Padre pide: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero en el, fondo de esa oración: Padre, perdónalos, porque yo cancelo su pecado. Cristo es el único quien puede pedir perdón al Padre para todo el mundo, porque Cristo cancela con su muerte. Amén. Sí. Por eso, y ya a nivel del Padre Dios, Espíritu Santo, Hijo Jesús ya cumplió su papel. Ahora, ¿quién viene? Espíritu Santo. El día Pentecostés, Cristo murió en la cruz, al tercer día resucitó. Por 40 días y noches mostrando su resurrección, reconfirmando la fe de todo creyente. Y subió al cielo, pasando apenas 10 días, viene el día Pentecostés. El Espíritu Santo volvió. Espíritu de Cristo sobre 120 justo en el aposento de Marco, en Jerusalén. Ese día se llama día de Pentecostés, exacto. Espíritu Santo atestigua a todo el mundo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hebreo capítulo 10, verso 11. Verso 15. El Espíritu Santo atestigua lo mismo. De fe de aquellos días dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y añade 17: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por él pecados. El Espíritu Santo que atestigua, que da testimonio: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? El Padre Dios vio la muerte de Jesús como cancelación del pecado del mundo. Espíritu Santo enviado el día Pentecostés por Cristo atestigua al mundo: hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo ya murió derramando la sangre, tú estás ya perdonado, perdonado, perdonado. Tú eres justo, 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 justo. ¿Cómo debe responder uno? Sí, Señor, gracias por tu gran amor, por tu gran salvación, por tu gran sacrificio. Soy ya perdonado, tú pagaste mis pecados, soy justo, soy limpio. Gracias, Señor. Caso 1. Caso 2. No, Señor, yo soy pecador. Diga lo que diga tú, pero yo peco, soy pecador. Día con día pide perdón. Dios, perdóneme por favor, perdóneme por favor. ¿Qué está haciendo? Está pisoteando la sangre de Jesucristo como que no vale nada. Como si fuera sangre de un perillo atropellado en calle. Esa sangre de perillo que muere no me hace nada. Tampoco la sangre de Cristo no me hace nada. Sigo siendo pecador, soy. Trata la sangre de Jesús como sangre inmunda. Ahí cae blasfemiar contra Espíritu Santo, que cae como reo eterno. Con ese pecado de la incredulidad, ¿puede entrar al cielo o no? Ya no puede. ¿Con qué justicia los justos pueden entrar al cielo? Con la justicia de la fe. Vemos Romanos capítulo 4,
versículo 4 y 5, leo. Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque uno que obra según la ley, la salvación, justicia no es gracia, sino yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que cumplir. Por eso ese salario que es la salvación no es gracia, sino trabajo. Así considera uno que pertenece a obra. Pero, verso 5, más al que no obra. Más al que no obra, ¿qué significa? Más al que ya sabe que no puede cumplir la ley. Por mi obra no puedo ser salvo, no puedo ser justo. Al que no obra, porque no puede. Por eso acá dice, más al que no obra, sino cree, dice, cree en aquel que justifica al impío. Pregunto, ¿quién es aquel que justifica al impío? Jesucristo. Jesucristo dice, ya cancelé todos tus pecados una vez para siempre. Tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. Justifica. Aunque tú eres impío desde que nace, ¿verdad? Pero tú pecas aún todavía. Pero yo cancelé tu deuda. Aunque tú peques, esa deuda hasta tu muerte está cancelada por mi sangre. Así, ¿verdad? En aquel, ¿verdad? Que justifica al impío. ¿Te fijas que dice? Su fe le es contada por justicia. Su fe o su obra. Su fe le es contada por justicia. ¿Con qué justicia entramos al cielo? Justicia de obra, justicia de la fe. Esa fe, preciosísima fe. Esa fe, valiosísima fe. Sin fe, no puede entrar al cielo. Esa fe, ¿en qué? En aquel que justifica al impío. ¿Por qué? Cristo justifica al impío. Romanos capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Por los impíos Cristo murió, ya canceló toda su deuda, tiempo pasado, presente y futuro. Por eso Cristo debe haber cancelado la deuda de todo el mundo. Dice a cada uno, tú eres justo, 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 porque ya morí con todos tus pecados, con todas tus deudas. El que cree, dice, sí Señor, gracias. El que no cree, no Señor, yo soy pecador. Pisotea la sangre de Cristo. Romanos capítulo 5 a la par. El libro Romanos capítulo 5, versículo 14. Ayer compartimos bastante, ¿verdad? Versos 12 y 13. Ahora 14. Leamos junto con voz alta. Vamos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo. Así que Adán es figura de Jesucristo, quien había de venir para nuestra salvación y nuestra justificación. Pregunto, ¿por qué fuimos pecadores? ¿Por nuestra obra, por Adán? Pregunto, ¿por qué somos justos? ¿Por nuestra obra, por Jesús? Por Jesús. Sin obra fuimos pecadores nacidos por Adán, ¿sí o no? Sin obra por Cristo renacido, ¿qué somos? ¿Qué somos? Justos. Eso es lo que dice acá, Romanos capítulo 5, verso 19. El libro Romanos capítulo 5, verso 19. Leamos junto con voz alta, vamos.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué somos? Soy justo. Alce la mano. Felicidades. Aún soy pecador. No tanto, pero poco pecado soy. Te tengo y soy pecador. Alce la mano. Pecador. ¿Sí? Aún. ¿Sí? ¿De lado? Justos. O sea, por eso aquí vamos a profundizar un poco. La desobediencia a Adán fue razón de nuestro ser pecador, ¿sí o no? Por Adán fuimos pecadores como él. Amén. Ahora nosotros decimos justo. Por la obediencia de Jesucristo somos justos. Entonces, toda obra perfecta hecha por Cristo es nuestra herencia ya. Cuando yo estaba en la universidad, había un amigo muy vago, muy chineado toda la vida. Por su papá era hipermillonario. De repente un día, su padre falleció. Mi amigo vago se hizo hipermillonario como su papá. ¿Por qué? Como que su padre fallece, ¿verdad? Entonces toda herencia de su padre cayó sobre él. Él se hizo hipermillonario en un día. Pregunto, ¿qué hizo mi amigo? Nada. Por ser hijo del padre, aun siendo vago, no sabe hacer nada. Pero esa riqueza ¿verdad? Hiper riqueza que tenía su padre se le cayó al hijo. Sin obra, él se hizo hipermillonario. Nosotros somos vagos, ¿sí o no? Nacimos vagos, vivimos vagos, sin cumplir la ley, ¿sí o no? Pero Cristo cumplió la ley de una forma perfecta, una justicia perfecta, perfección de su obra, santidad perfecta, intachable, impecable, ¿verdad? Cristo murió en la cruz. Toda su herencia, santidad, justicia, perfección, hecha por su perfecta obra, cayó a nosotros. Nos hizo su obediencia, su perfecta obra a nosotros. Justo, limpio, hasta perfecto. Él nos hizo perfecto. No por nuestra obra, por la fe en Cristo. Amén. Pues una palabra dice algo raro, ¿verdad? Veamos acá, Hebreo capítulo 10. El libro, Hebreo capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 10, leamos junto. Hebreos capítulo 10, verso 10. Leamos junto con voz alta, vamos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. ¿Qué somos? Santificado. ¿Qué significa santificado? Carro limpiado, carro limpio, ropa limpiada, lavada, ropa limpia, ¿sí o no? Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo somos santos. Y de fe dice, verso 14, leamos también con voz alta, vamos. ¿Por qué? Con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tremenda palabra. Por una ofrenda, sigue con misma ofrenda que es Cristo Jesús. ¿Qué dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre, dice. Por 1000 años no, por 10 años no. Para siempre, ¿verdad? Él, con su
solo ofrenda que fue cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hizo perfectos, no solo nos santificó, sino hizo perfecto a los santificados. Tiempo pasado ya cumplió. Pregunto, ¿qué somos? ¿Santos y imperfecto o perfecto? Perfecto por perfección de Cristo, la cual fue heredada a nosotros. Por eso la perfección de Cristo, nuestra perfección. La justicia de Cristo, la nuestra justicia. La santidad de Cristo cumplida por Él, la nuestra. Como la desobediencia de Adán fue la nuestra, por lo cual estábamos bajo maldición, nacido pecador, dominado por el diablo, ¿sí o no? Pero ahora se ha cambiado total. Por Cristo somos justos, santos y perfectos. Amén. Si cree en el Evangelio, ¿sabe qué ocurre? ¿Qué se ocurre en nuestro corazón? Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2, lo 1 primero, el libro Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, 13, el libro Efesios capítulo 13, leamos junto con voz alta, vamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tremenda palabra. El evangelio verdadero, ¿qué resultado nos trae? Entre muchas bendiciones que Dios trae por su evangelio en que ya creemos. Uno, Espíritu Santo ya entró en nosotros. El Espíritu Santo invisible, impalpable, intocable, porque eres espíritu. Pero el Espíritu Santo silenciosamente entró en nuestro espíritu. Se une, como sellados. Sobre papel, documento, ¿verdad? Pone sello. Este sello, a donde quiera que vaya el papel, ¿se acompaña o no? El sello nunca se despega del papel. ¿Dónde fue sellados? Así que el Espíritu Santo ya entró en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. La fe es por el oír. Oye el evangelio verdadero, se forma fe verdadera. Esa fe trae el Espíritu Santo en el corazón para que lo selle. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo vive. Como Espíritu Santo, santos somos santos. Amén. Sellado, unificado somos. Entonces el Espíritu Santo que entró en nosotros, ¿cómo hace? ¿Qué hace? Trabaja constantemente. Ya vamos a ver aquí, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Está hablando aquí San Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 4 está hablando, pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia soy salvo. Por obra no, por petición, confesión, por bautismo no, por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó espiritualmente, ¿verdad? Espíritu nuestro, por ser pecador, muerto estaba, pero nos sacó del pecado, liberó de la condenación, nos
Él, con Él, nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. 8, leamos juntos, vamos. ¿Por qué? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues el don de Dios. ¿Por qué dice? Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Por medio de la fe y algo más? No, solamente por la fe. Amén. Por medio de la fe, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque no nace de nosotros, no hicimos nada, no obramos nada, no pagamos nada. ¿Cómo respiramos oxígeno gratuitamente, sí o no? ¿Quién es el creador de oxígeno? Dios. Recibimos lluvia gratuitamente. El sol siempre cae, ¿verdad?, con buena luz, gratis. Amén. Todo lo que viene de Dios, todos son gratis. Por su amor viene a nosotros. ¿Qué hijo compra su desayuno, almuerzo y cena con su mamá? Usted siendo madre y padre, ¿verdad?, vende su comida a su hijo. Hijo, esto es 1,000 colones, ¿verdad? Pero hoy poquito descuento, 800 colones. Coma, noto, un día tú me pagas. Usted está dando su comida a su hijo, cobrando. Vistiendo vestidura a su hijo, cobra. Educándolo, enviando a escuela, colegio, hasta universidad, ¿usted cobra? No. Por ser padre, aman a su hijo. Quiere dar lo mejor todavía, ¿sí o no? Lo más todavía. Porque lo ama. Esa salvación tan preciosa, tan valiosa, porque se pagó la vida de Cristo. Pero el Padre no se la da gratis. ¿Por qué? Regalo de Dios por su amor. Está hablando de esto. Por eso nosotros, ¿cómo recibimos? Por la fe, por creer. ¿Cómo recibimos oxígeno? Por respirar. Oxígeno entra en el pulmón sin pagar nada. Respirando usted toma oxígeno como suyo. ¿Cómo toma agua? Tomando. Rico té. Tomando hace mío, este té, mío. ¿Cuándo viene el plato servido? Ahora vamos a almorzar, ¿verdad? Usted toma plato. ¿Cómo hace suyo ese plato? Comiendo. ¿Sí o no? ¿Cómo hace esa salvación tan grande hecha por gran sacrificio de Cristo? Creyéndola. Por la fe significa por la fe recibir. Por la fe creer significa recibir. En nuestro espíritu, ¿cómo entra esa salvación tan grande? Por la fe. Espíritu no tiene boca, no tiene nariz, no tiene pulmón, no tiene estómago, no tiene intestino. ¿Cómo toma el espíritu nuestro la salvación tan grande? Por creer, por la fe. Amén. Por eso la fe significa hacer la salvación como la mía. Esa promesa está escrita, ¿cómo se hace la mía? Por la fe. La fe significa tomar la cosa de Dios como la mía. Sin fe no es suya, con fe sí la suya. Amén. Pero después viene algo terrible. Verso 9. No por obra para que nadie gloríe. Después dice, verso 10, leamos juntos. Vamos. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice. Siendo justo, ya viene otro nivel de vida. Verso 10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para malas obras o buenas obras. Buenas obras. Ya ahora viene no pecar, hacer la justicia de Dios en nuestra vida. Justos son, ya está listo para no pecar, sino para hacer justicia de Dios. Por Espíritu Santo que
mora en ustedes. Usted sí, siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo, mientras pasa día con día, muy raro, ¿verdad? Nace, constantemente nace, mucho deseo, ¿verdad? De predicar, leer la Biblia, congregar, servir al Señor. Yo quiero sacrificar mi tiempo, mi vida, mi material para Cristo, para la gloria de Dios. Nace. Como naciente de agua, ¿verdad? Donde nace agua mineral, agua manantial. Ojo de agua, ¿conoce? Nace y nace, nace. Viendo fondo no hay motor, pero constantemente nace agua, agua mineral, agua manantial. Espíritu Santo se compara río de agua viva, nace, constantemente nace. Tierra sequía, no llueve más, pero naciente de agua sigue sacando agua. Ahí está Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo quien mora en nosotros ya nos prepara, ¿verdad?, para buenas obras, ya para no pecar, sino para obedecer conforme a la voluntad de Dios. La carne interrumpe, pero la vence, la domina. Por lo cual, dominando la carne pecaminosa, uno la controla. Como buen pollero toma, ¿verdad? Toma buey. Buey tiene, ¿verdad?, fuerza y también muy mal acostumbrado a cornear y hasta matar gente. Pero buen pollero, ¿verdad?, lo toma buey y lo controla, usa su fuerza para arar, cargar, mucho carga. Pollero. Espíritu nuestro ya pollero, nuestra carne buey. Pollero domina buey, no buey domina el pollero. Amén. El buen pollero domina buey, ¿peca o no peca? Aunque la carne quiere pecar, pero bien controlada por buey, el pollero no peca. Vence y la domina. Usa pollero la carne, buey. Su buena fuerza la usa para buena voluntad de Dios. Amén. Se cambia. Cuando éramos pecadores, ¿qué? La carne dominaba sobre uno, lleva a donde quiera. La carne mandaba a usted. ¿Quién manda la carne? Diablo manda la carne. Por eso usted pecaba y pecaba y pecaba como esclavo del pecado toda la vida. Diablo manda la carne, peque, adúltera. Peque mintiendo, miente ustedes. Peque peleando, pelea. ¿Quién era su dominante en la carne? Sobre ella diablo está sentado. Por eso usted estaba sujeto a Satanás. Como dice 1 Juan capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo se llama el maligno? Diablo, Satanás. Por eso Satanás domina la carne dominaba a ustedes. Por eso usted pecaba como siempre. Pero siendo justo ya otra cosa. En su espíritu entró el Espíritu Santo, el mismo Dios. El Dios manda su espíritu. El espíritu domina la carne. La carne sujeta al espíritu. El espíritu la lleva, la guía, la usa para la buena voluntad de Dios. Por lo cual no peca, está listo para buenas obras. No es que la carne, ¿verdad?, conversa, transformada como carne santa, no existe. Carne sigue pecaminosa, pero espíritu, con el Espíritu Santo la domina. Por lo cual, vence la carne contra Satanás. Como dice Santiago capítulo 4 verso 7. Como dice Santiago capítulo 4 verso 7 dice, pues someteo a Dios, dice, someteo, pues a Dios. Someteos, pues a Dios. Después que dice, resistid al diablo. El diablo, ¿verdad?, os huirá, dice. Siendo justo con el Espíritu Santo, pelea contra el diablo. ¿Quién vence?
David y Goliat pelea, ¿quién vence? David chiquitín, vence Goliat gigante, aparentemente lo vence, porque está Dios con David. Espíritu Santo está en el espíritu de cada justo que creen en el Evangelio. Está junto con Espíritu Santo, Dios con su justo. Justo, sometido a Dios, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice muchas cosas, mucha voluntad de Dios. Entonces, siendo justo, siempre nace, ¿verdad? Le gusta cumplir lo que Dios manda. Quiere obedecer conforme a la palabra de Dios. Vence, vence y vence. Contra Satanás. ¿Por qué? Dios es el que produce el querer, como el hacer por su buena voluntad. Por eso hoy donde leímos, ya casi terminamos Romanos 8, el libro Romanos capítulo 8, verso 1 dice, el libro Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En qué condición se hace nueva criatura? Siendo bautizado en agua. Siendo pecador se bautiza en agua. ¿Hace pecador? Mojados. ¿Sí o no? No nueva criatura. Pecador mojado entra en piscina o río para ser bautizado, sale, pecador mojado sale. No se cambia nada, se seca otra vez, se cambia ropa, sigue siendo pecador seco. Mentira, esa agua de río, piscina no cambia nada. ¿En qué condición se hace nueva criatura? Acá dice, capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí o no? Vemos, segunda Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5. Verso 16. Leamos juntos. Segunda Corintios capítulo 5, verso 16. Si leamos junto con voz alta, vamos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice. 19 pone condición para ser nueva criatura. ¿Qué dice? De modo que sí, dice, sí, condición, alguno está en Cristo. ¿Quién es? Nueva criatura es. Pregunto, ¿usted en o fuera de Cristo? ¿En o fuera? En. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Está en el local de la iglesia Juan, sí. Está entre cuatro paredes, está adentro, debajo del techo. Está en. ¿Cómo sabe en o fuera de Cristo? Única condición que pone, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura, dice. Por eso acá responde Romanos capítulo 8, ¿quiénes son los que están en Cristo? Capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para quién? Los que están en Cristo Jesús. ¿Que son pecadores o justos? Eso significa ya está en. Por la fe en Cristo, renacido como justo, en Cristo estamos. Amén. Están en Cristo, ya somos nueva criatura. Sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía. Está hablando. Por eso ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, siendo sujeto al Espíritu Santo, no a la carne. La carne
una, ¿cómo se llama? Sierva. Carne, una sierva como Agar. ¿Me explico? Más bien, ¿verdad? Agar es sirviente en casa de Abraham. Agar manda, casa de Abraham se hace desastre. Sara, mujer libre, ella es la esposa de Abraham, ¿sí o no? Ella debe mandar a Agar. Cuando uno era pecador, Agar mandaba. Desastre. Por eso ahora que ¿quién manda en nosotros? El Espíritu Santo nos manda, la carne se sujeta a la voluntad de Dios. Por eso uno no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo andar con el Espíritu Santo? Aun quiera no puede. Siendo justo, sellado con el Espíritu Santo, sí, ya puede andar conforme al Espíritu Santo. ¿Estamos listos para esto? Siendo justo, sellado con el Espíritu Santo. Está hablando de esto. Poquito brincando, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremenda palabra. Pero si Cristo está en vosotros, dice, condición, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Este pecado qué? ¿Deuda, hábito o diablo? Hábito. Hábito pecaminoso mora aún todavía en la carne inconversa. Está hablando de esto. Aunque esta carne inconversa, el pecado, hábito pecaminoso mora en la carne, pero Espíritu Santo que mora en el Espíritu de justo, la domina, lo domina el cuerpo, para no pecar y hacer la voluntad de Dios, guiado por Espíritu Santo de Dios. Amén. Siendo ya justo renacido, sellado con el Espíritu Santo, está ya bien preparado para buena obra. Ya antemano preparada por Dios. Por eso cada justo intenta hacer lo que Dios manda. Siempre ahí verá la manifestación del Espíritu Santo. En este seminario, como llegaron primera vez en nuestra iglesia, alce la mano en este seminario. Primera vez invitado. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, y caso de verdad, uno que ya ahora renace en este seminario, o antes también renacido, ¿verdad? Siempre tiene que entender, ese renacido ocupa ¿qué? Nacido suena nacido. ¿De dónde nace? De madre. ¿Sí o no? Renacido ahora, renacido del madre. ¿Cuál es la madre? Matriz, iglesia. Pero siendo justo renacido, permanece en la iglesia de Cristo. Un día Dios llamó a Simón, no temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. Pescador de hombre es plan de Dios para Simón. Pero Simón, siendo aún llamado por Dios como pescador de hombre, pero solo no funciona. ¿Ocupa qué? Barca de pesca, ¿sí o no? Para pescar ocupa en el mar, tiene que estar en el mar, pero solo está en el mar, se hunde. Pero con la barca se protege. Para pescar, ¿verdad? Los hombres que están en el mar de muerte, mar de pecado, ocupa mantener nivel superior que el mundo, que es la barca, que es la iglesia. Por eso siendo justo, llamado por Dios como pescador de hombre, solo no funciona, no se cumple eso. Estando en la barca de pesca en la iglesia, puede pescar. Cada pámpano, rama de la vid, solo cortado de la vid no lleva fruto, pero permanecido en la vid lleva muchos frutos.
Por eso, secreto de crecimiento, llevar fruto y vencer contra el mundo, contra Satanás, también está en la iglesia de Cristo. Aún débil, defectuoso, pero con la iglesia crece. Un día, ¿verdad?, bien maduro, pueden llevar una vida victoriosa. Aún puede ser imperfecto a nivel de obra, su conducta, su caminar. Con iglesia aprende, crece. Un día hasta su obra se perfecciona. Nunca falten de congregar. Amén. Siendo todo justo, maduro o inmaduro, todo con la iglesia. Ahí está creciendo. Como pescador en la barca, pámpano en la vid, oveja en el rebaño del pastor. Amén. Si no, peligrosos. Sí, y por eso acá, ¿verdad? Romanos capítulo 8 viene una cosa, ya verso 11, leamos juntos, ya casi terminamos la prédica. Romanos capítulo 8, versículo 11, leamos junto con voz alta, vamos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Se va a cumplir esto. ¿Qué significa eso? Si el espíritu que aquel que levantó de los muertos a Jesús, resucitándolo, ¿verdad?, mora en vosotros, en nosotros mora el espíritu de Dios, en nosotros, por ser renacido justo. Resulta, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué cuerpo mortal? Con hábito pecaminoso aún. Pero vivifica, ¿qué sentido? A un cuerpo quiere pecar. Pero el Espíritu Santo que mora en el Espíritu de justo, domina el cuerpo, lo lleva según voluntad de Dios para que no peque. ¿Sí? Por eso, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que trabaje fluidamente, ocupa ¿qué? Palabra, muchas palabras. ¿Dónde se ofrece la palabra verdadera de Dios? En su iglesia. Cuando usted solo lee la Biblia no va a entender mucho. Escucha, aprende en iglesia, se escucha, se entiende. Eso se llama la leche espiritual, no adulterada. Por ella crezca, y dice, crecimiento viene por leche. ¿Leche qué? Madre come, digiere y reproduce por leche amamantando a su bebé. Pastor, por ejemplo, toma palabra, pasando tiempo experimentando, guiado por el Espíritu Santo, tiene ya buen leche. Entonces, cuando predica según la Biblia, ¿verdad? Usted oye, mira, está escrito, eso significa, entiende. Se digiere en su corazón, usted practica. Por eso, como un bebé sin madre, casi muerto ya, ¿sí o no? Por eso, siendo justo renacido y total, congregado con la iglesia, viene ya mucha bendición hasta crecimiento enorme. Pablo no decidió ir, sino criado en iglesia de Damasco, después en iglesia Antioquía. Hechos capítulo 13, Pablo fue enviado por la iglesia, porque fue criado en iglesia, ¿verdad? Así Dios trabaja. Por eso detrás de usted habrá mucha gente que ocupa oír el evangelio verdadero. Usted está conectado con iglesia, todo ello tiene gran esperanza para volver a Cristo siendo salvo. Usted deja de congregar, se debilita primero, usted marchita primero, detrás de mucha gente que está atrás de usted, de verdad, pierde esperanza de llegar a ser salvo. Por eso primero tenemos gran privilegio y responsabilidad también ante Dios. Amén. Sí. Hoy palabras aquí. Vamos a compartir. Hoy vamos a tomar Santa Cena, siendo ya renacido justo, participan en la Santa Cena. Antes de tomar Santa Cena, vemos aquí, 1 Corintios capítulo 11.
Primera Corintios capítulo 11, versículo 23. Primera Corintios capítulo 11, verso 23, yo leo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced pues todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, ¿quién van a servir? Santa Cena, pasen primero, ¿sí? Por eso aquí están hablando, ¿verdad? Cada vez que tomemos pan y tomamos copa, memoricemos de la muerte de Cristo, dice. Memorizando de la muerte, ¿qué hacer? Anunciarla. ¿Por qué razón Cristo murió? ¿Por qué siendo santo, Hijo Santo de Dios, tuvo que morir? Una forma fatal, crucificado, derrotado su cuerpo terrible. ¿Por qué razón? Predicar la muerte de Cristo significa predicar el evangelio de Cristo. Amén. Pregunto, uno que tiene relación con el cuerpo de Cristo y la sangre, por lo cual son limpiados, santificados, justificados, si son participantes de Santa Cena, porque tiene que ver con Cristo. Pero aún son pecadores, significa no tiene todavía que ver con Cristo. Significa aún no participan el cuerpo de Cristo ni sangre de Cristo. Aún eviten, ¿verdad? Siendo aún pecadores, eviten tomar pan y copa hasta que tengan la seguridad de su salvación. Amén. Otra vez pregunto, yo soy santo, justo, soy pecador, no tengo mano, no tengo brazos. Sí, siendo justo con evidencia de exacta fe, ¿verdad? De ser justo por Cristo, participemos en esta copa y pan y copa, para memoria de Cristo y predicar la muerte del Señor, ¿sí? Sí, entonces antes de comer y tomar, vamos a orar. Si yo oro.